Ok, creo que es muy importante iniciar el video con el siguiente comentario, y es que cuando salió Django realmente no la aprecié tanto como a su antecesora. La disfruté más que nada por el papel de Christoph Waltz nuevamente, pero digamos que murió en poco tiempo. Me pareció buena, pero se fue a la parte de atrás de la estantería de recuerdos de la que no creí que regresaría. Sin embargo, luego de haberla visto la repetí en varias ocasiones. Y en realidad creo que la filmografía de Tarantino, o gran parte de ella, se presta para darle vueltas y vueltas, bien sea por su profunda piscina de referencias cinematográficas o por el solo elemento del entretenimiento y el humor que cargan sus diálogos de la mano de la acción. Y siempre la disfruté, siempre me reí, siempre me pareció agradable, buena. No me daba el mismo júbilo que Bastardos, pero si me decían veamos Django, no me negaba, y con cada repetición fui encontrando más y más cosas. Tengamos en cuenta que por ese entonces estaba apenas empezando a introducirme en el mundo del cine como tal y apenas estaba comprendiendo las maneras de pensar de cada director. Empecé a ver en Django entonces una joya. Creo que no cabe duda de que evidentemente Tarantino quiso sacar más provecho del carisma con el que carga Christoph Waltz. ¿Y quién no lo haría? Yo ni siquiera lo conozco y ya pienso que me fascinaría sentarme a conversar con él toda una tarde. Shot him down like a dog in the street. Yes, that's exactly what I mean. El tipo es un maestro del discurso, la expresión oral. Su actuación está llena de gracia y candor y no creo que haya sido gratuito que apareciera por segunda vez consecutiva en la filmografía de Quentin. Ahora, la clave está en algo más allá. Al personaje de Christoph Waltz, el Dr. King Schultz, lo acompaña alguien que resulta es el personaje principal. En su momento para mí pasó algo desapercibido y no por falta de talento, porque Jamie Foxx interpretando a Django es una maravilla, sino porque, como digo, ya tenía una huella en mí creada por el coronel Hans Landa y quería ver qué ocurría con este nuevo personaje, así como también ver la participación de DiCaprio, a quien ya llevaba siguiendo también por un tiempo. Pero Jamie Foxx trae consigo un peso bastante grande que quizás a los ojos ocasionales no pueda ser percibido. En el video donde hablé de Bastardos mencioné algo que a estas alturas es bastante obvio para quien gusta de Tarantino y del cine en general, y es que al hombre le fascina el western. No es un misterio que sus películas beben de él y agarran ciertos elementos estéticos o de contenido para darle forma a la historia que plantea. Bastardos en ese caso se nutría del spaghetti western en gran medida, especialmente por la violencia, que es otro elemento característico del director, pero esta vez Jamie Foxx llevaba sobre sus hombros no una película que tomaba referencias únicamente, sino una obra que se quería meter dentro del género por completo. Seguramente a Edwin Porter no se le ocurrió jamás que su película Asalto y robo al tren en 1903 sería el punto de origen para un género entero dentro de una industria con un crecimiento tan grande como el cine en el siglo XX. Sin embargo, no fue un estallido lo que provocó el desarrollo de este, sino más bien una bola de nieve que fue cogiendo fuerza década tras década hasta llegar a su época dorada. El género consistió en darle una estética muy específica a las películas, más que nada por la temática de vaqueros y desarrollo de historias durante y alrededor de eventos como las guerras indias, la guerra civil o las guerras mexicanas. Daba una tonalidad muy de blanco y negro a las características de sus personajes, bandos marcados que fomentaban la conquista del hombre blanco sobre el hombre nativo inicialmente, el vaquero solitario acompañado de su caballo con actitudes renegadas pero de buen corazón, que ayudaba a combatir a los malvados indios aprovechados y rastreros. Todo muy gringo. Esto fue un éxito. La gente amaba los westerns y se desvivía por ver 23 veces seguidas a John Wayne protagonizando distintas películas con la misma temática y básicamente la misma historia. Ahora bien, es cierto que el mismo western tuvo una introspección y una evolución que dio cambios a ciertos elementos, tales como la representación errónea del nativo, ubicándolo más como un aliado que como un enemigo y cuestionando más cosas relacionadas al Estado y la corrupción. Adicional, claro está, no podemos dejar de lado el spaghetti western nacido en Italia y potenciado especialmente por Sergio Leone y Clint Eastwood con la trilogía del dólar, donde se veían personajes más oscuros y con dilemas morales más presentes.
desarrollándose en una producción de relativamente bajo presupuesto, además de una violencia mucho más marcada que ayudó a definir la vertiente del género estadounidense, a pesar de que este también en dicha introspección buscó implementar algunos elementos que de forma sutil insinuaban temas como la sexualidad y la misma violencia. Ahora, quizás esto suene muy obvio, pero parte del descenso de este género resulta muy evidente a los ojos. Con el tiempo se empezó a hacer un análisis sobre las actitudes y tropos que lo rodeaban. En esencia, todo puede ser resumido a que caía en lugares comunes, misma estética, misma problemática, misma estructura, todo enfocado al enaltecimiento estadounidense por sobre todas las cosas. Y a pesar de esto, es innegable que el mayor legado que dejó el western fue esa misma estructura narrativa. No por nada se habla de cómo Star Wars se puede considerar un western, por ejemplo. Como he dicho, tampoco es gratuito que varias personas pensemos en que actualmente nuestro género quemado, que es casi una copia del western, son los superhéroes. También el género intentó ser revivido, pero no tuvo mucho éxito. Pese a esto, como acabo de decir, conserva mucho de su estructura narrativa en el cine que le siguió y en especial actualmente. Pero también es cierto que ha habido momentos en que se le ha hecho un guiño u homenaje porque para bien o para mal, y dejando de lado los nacionalismos y los análisis que deconstruyen ese autoendiosamiento a partir de la imposición de valores estadounidenses, sigue siendo parte de la historia del cine y ayudó a crear o continuar el camino para estar donde estamos hoy. Creo que hoy no es el día para profundizar en el cine B y tampoco me siento preparado para ello aún, pero sería imposible hablar de Django si no hablamos de Blaxploitation. Jordi Picatoste Verdejo explica muy bien cómo este subgénero es crucial para la filmografía de Tarantino en su libro El efecto Tarantino, su cine y la cultura pop, especialmente para la película de la que hablamos y para algunas otras como Jackie Brown. Pero también es importante mencionar que la Blaxploitation como fuente de recurso para algunos elementos de otras de sus cintas sigue siendo un hecho y está presente como el spaghetti western. Antes de considerar a los superhéroes como el único empoderamiento racial, ya había pasado por esta tierra el subgénero en el que se hicieron películas por y para negros. Picatoste cuenta que a inicios de los años 70 sale Algodón en Harlem y posteriormente Sweet Sweetback's Badass Son, consideradas como las obras que dispararon el fenómeno que duraría unos 5 años aproximadamente. Por lo general hablamos de cintas de acción que también tomaban muchos elementos del cine negro de los años 40 y 50 pero aplicado a la comunidad negra, siendo bien distintivo porque sus protagonistas eran una exaltación de la cultura, afros extravagantes, gafas grandes y música funk que acompañaba la historia. No es gratuito, por supuesto, que Pam Grier, gran exponente de la Blaxploitation, terminara siendo la protagonista de Jackie Brown, dado que Quentin la admiraba desde hacía tiempo. Hubo un cambio estructural en el personaje negro dentro del cine gracias a este movimiento. Usualmente los actores negros eran contratados para dar interpretaciones secundarias o serviles que utilizaban para darle toques de comedia a las historias, una caricaturización, y tampoco podemos olvidar cómo a inicios del siglo XX, cuando el cine estaba comenzando, exponentes tan grandes como D.W. Griffith no utilizaban actores negros como tal, sino que utilizaban actores blancos y los pintaban de negro. Y bueno, lo demás es historia. La Blaxploitation fomentó y, como mencioné, reestructuró el papel del negro en el cine, mostrándolo en historias más violentas y carnales que se aproximaban muchísimo más a la realidad que la comunidad vivía, y en muchas ocasiones era notable distinguir el mensaje de lealtad que desprendían sus historias entre los pertenecientes a dicha comunidad, así como darle visibilidad a las problemáticas que constantemente vivían frente al abuso de poder y la corrupción estatal, ya que el subgénero ayudó a replantear el protagonismo de los actores y actrices pertenecientes a la comunidad negra. Comenzaron a haber cambios en la forma en que se veían sus papeles a los ojos del mundo. Ahora, cabe también destacar que, aunque fuesen películas hechas por y para negros, la gente blanca también tuvo la oportunidad de ver y recibir al subgénero. Teniendo las dos cosas anteriores en cuenta, es acá donde entendemos por qué Django es como es. Mencionaba al inicio que Django se quería meter dentro del género del western por completo. Si vamos a lo purista, que por lo general es bien aburrido, diríamos que no podría entrar. ¿Por qué? Porque el western, como lo hablamos, servía mucho para enaltecer los valores norteamericanos y eran llevados por el protagonismo de un hombre blanco siempre. Los western no eran nunca centrados en una persona negra. Por el contrario, era esta quien, si aparecía, acompañaba al hombre blanco a forma de sirviente o simplemente un compañero. Lo que hace Tarantino es tomar a la Blaxploitation y al western para juntarlos y dar vida al Django que conocimos en el 2012.
Claro que no puedo dejar de lado que hay personas que dentro de sus análisis determinan que Django no tiene protagonistas, dado que son este último y el Dr. King Schultz quien llevan la historia por las riendas, y está bien tener ese análisis, pero en realidad King Schultz funciona como mentor para Django y dejarlo que sea este quien tome el control de todo poco antes de la mitad de la película. Incluso aunque Django sea su acompañante, no por nada Tarantino decide darle un traje que contraste fuertemente con su paleta de colores para darle más atención y mostrar el cambio de mentalidad que tiene este frente a la esclavitud. Tampoco es gratuito que se llevara una historia donde uno de los mitos más populares de la cultura germana, el Anillo del Nibelungo, fuera encarnada en forma de analogía por personas negras, teniendo presente la raza blanca a la que pertenecen los alemanes, por más obvio que parezca. Entonces Django resulta siendo una obra que funciona como homenaje al western, pero a su vez critica un poco los mencionados valores del vaquero tradicional, utilizando a un esclavo que rápidamente asciende y se convierte en un hombre libre con una actitud determinante. Como todos sabemos, Quentin adora ambientar sus películas con música que sea acorde a la historia, pero también que tenga una carga popular. Y sabiendo que la Blaxploitation se valía del funk para ambientar sus cintas, Tarantino nos tira rap para la secuencia de acción donde Django aniquila a todo el mundo. Por supuesto que hay una carga racial bastante grande, se evidencia mucho en cómo Django se ve atraído por asesinar gente blanca por dinero, y aunque hay que ser conscientes de que las exageraciones en la violencia, no solo aquí, sino en todas las películas de Tarantino de cuenta del spaghetti western, esta es una película que pretende enaltecer a la raza negra y entregarle todo el poder a partir de un género que los mantuvo en segundo plano y promovió la conquista del hombre estadounidense sobre las culturas nativas y hasta vecinas, si tenemos en cuenta las guerras mexicanas. Sé que todo esto hace parecer como si odiara al western o que Tarantino quisiera destruirlo, pero realmente no. El western fue necesario y también he disfrutado las cintas que he visto. Son parte de nuestra historia y no hay razón para censurar o señalar por la carga ideológica que traían sus tramas simplistas. No hay que caer en ese juego de la actualidad donde se busca censurar el pasado debido a los cambios culturales que tenemos en el presente. Ya está hecho. Pero me parece bastante bonito que un director se tome la molestia de homenajear y revivir a través de su visión géneros, subgéneros y darle el lugar que siempre mereció la cultura negra en el cine. Un western con un protagonista diferente. ¿Quiere decir eso que es la primera que lo hace? No, precisamente por eso hablamos de la Blaxploitation. Ni Django ni Black Panther son pioneros de nada, pero suman dentro de nuestra cultura para reimaginar a partir de los cánones establecidos por épocas pasadas y producir nuevas historias que se nutran del pasado. Sin western ni Blaxploitation, con seguridad no hubiese habido Tarantino. Nada de él.